Hey chicos, soy Dex y el día de hoy les voy a contar sobre la matanza de Sal Si Puedes, ocurrida en Uruguay. Los charrúas fueron un grupo de indígenas que en el siglo XVI vivieron al sur de lo que hoy es Uruguay. En el siglo XVIII los charrúas ampliaron su territorio en su guerra contra españoles y guaraníes misioneros, avanzando sobre el norte de Uruguay al sur del actual estado brasileño del Río Grande del Sur y la provincia argentina de Entre Ríos, alcanzando ocasionalmente también a Las Corrientes y a Santa Fe. A raíz de ese avance se fusionaron con otros pueblos que ocupan esos territorios, tales como los chanas y minuanes, y se fueron exterminando a los pueblos presumiblemente caingás como los yaros y boanes. El término charrúa pasó a ser el denominador común de ese conjunto de pueblos, por lo que hoy en conjunto se lo suele denominar como complejo charrúa o nación charrúa. Una vez independizada la provincia Cistaplina o provincia oriental como estado oriental Uruguay, la mayor preocupación de los criollos fueron los indígenas. Codiciaban sus tierras para afianzar la denominación de la clase social que encarnaban y que ya ejercían desde el final del régimen virreinal. Al tener aseguradas las fronteras con Brasil, los indígenas ya no eran necesarios para la nueva organización del Estado. El general don Fructuoso Rivera, primer presidente del Estado Oriental del Uruguay, tenía a cargo el ejército de su país y tras la presión de terratenientes que ya no querían que grupos seminómadas anduvieran por sus tierras libres, crearon un plan para exterminar al pueblo charrúa. El 11 de abril de 1831 se realizó un ataque contra los indígenas charrúas por parte de tropas gubernamentales uruguayas al mando de Bernabé Rivera, sobrino del presidente Fructuoso Rivera, donde convocó a los caciques charrúas, entre ellos Venado, Polidoro, Rondeau y Juan Pedro, que fueran con sus tribus a reunirse a orillas del arroyo Sal Si Puedes. Con excusa de que los necesitaban para cuidar las fronteras, los indígenas ya habían peleado junto a Rivera en épocas del general José Gervasio Arteaga y no tenían motivos para desconfiar de la convocatoria que él los hizo. Cuando todos los charrúas estuvieron reunidos, fueron recibidos amablemente. Estando entre amigos, dejaron sus armas a un costado, fueron agasajados, bebieron chicha y emborrachados. El cacique charrúa le tendió amistosamente al general Rivera el cuchillo que éste le había pedido para picar su tabaco. Sin embargo, el militar reaccionó inesperadamente. Se echó hacia atrás fingiendo sorpresa y en el mismo movimiento desenfundó su revólver y le disparó. Esa fue la señal que el resto de su tropa, unos 1200 hombres, estaban aguardando para comenzar su ataque sobre los poco más de 400 charrúas entre niños, mujeres y varones que estaban ahí. Fueron en consecuencia atacados y destruidos, quedando en el campo más de 40 cadáveres enemigos y el resto con 300 y más almas en poder de la división de operancia. Este fue el comunicado oficial que el presidente Rivera envió al presidente del Senado al día siguiente de la matanza. Sin embargo, las cifras reales fueron otras. Entre los charrúas muertos en el lugar de la emboscada, los que lograron escapar y fueron asesinados durante los meses siguientes y los que murieron tras ser hechos prisioneros durante la larga marcha de más de 400 kilómetros a pie hasta Montevideo. Más de la mitad de la nación charrúa fue aniquilada como consecuencia de la acción militar de Rivera en Sal Si Puedes. Fundamentalmente mujeres y niños quedaron a cargo de las familias de Montevideo, donde sirvieron esclavizados 4 de los sobrevivientes: Baimaca, Piru, Tacuabé, Senaque y Guayunusa fueron entregados a un francés llamado Francois de Curel, quien los trasladó a París, donde fueron exhibidos como ejemplares exóticos de América. Todos ellos murieron en cautiverio.
La única excepción fue Laureano Tacuabé, que logró huir con la hija de Guyunusa, nacida en Francia, y no hubo más registro de su paradero. Existe un buen grado de consenso histórico que en las tribus indígenas que poblaban en territorios comprendidos a ambos lados del río Uruguay eran fundamentalmente del tronco guaranítico. Hoy en día, 11 de abril, es celebrado en Uruguay como el Día Nacional Charrúa y se organiza una cabalgata donde fue la matanza y se realiza un homenaje a honor de los caídos. El genocidio charrúa había permanecido oculto por más de 180 años al Parlamento, la prensa y los libros de historia. A través de una especie de pacto de silencio, los charrúas no desaparecieron, fueron exterminados. Hubo genocidio preparado y ejecutado por el primer presidente uruguayo.